Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bautista del Calvario, hermanos de otros lugares que nos están viendo. Queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y por la oportunidad también que nos da para poder estar frente a ustedes a través de este medio, hermanos, y compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, por su ayuda, por su auxilio. Y de igual manera, hermanos, queremos reiterarles y recordarles que estamos en oración por ustedes. Estamos orando, hermanos, por sus familias, por ustedes, hermanos que están enfermos, hermano Sergio Martín Hernández, hermana Cristina Hernández y familia. De igual manera, hermana Juana González y familia, Londrita. Estamos orando, hermanos, por ustedes, por la salud de ustedes. Y pues por todos aquellos, hermanos, que por alguna razón de salud se han ausentado de la iglesia, hermana Julia y familia, entre otros. Hermanos, queremos animarles, hermana Nelly, hermana Dalia, seguir adelante buscando al Señor en medio de las luchas, de las pruebas. Hermana Alma y familia, queremos motivarles, hermanos, a seguir sirviéndole a nuestro Dios. No desmayar bajo ninguna circunstancia. Dios tiene muchas cosas buenas para nuestra vida. Dios desea que le busquemos en medio de todas las dificultades que tenemos que afrontar, sabiendo que en Él tenemos la bendición y la garantía de su auxilio oportuno en todo momento. Hermanos, usted tiene una Biblia, quiero que me ayude a buscar Efesios capítulo 2, versículos 13 en adelante. Vamos a leer, hermanos, por favor, hasta el versículo número 8, desde el versículo 3 al versículo número 8, donde vamos a tener el mensaje, la palabra de Dios para este día. Sígame con su vista, por favor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a orar, hermanos, y en esta tarde vamos a hablar acerca de algunas características del amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo es que la palabra de Dios, hermanos, nos presenta, nos habla, nos declara del amor de Dios para con nosotros? Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias por ese gran amor con que nos has amado, Señor. Gracias de verdad, Señor, porque por tu amor es que podemos llamarte Padre, y es por tu amor, Señor, que nosotros podemos tener la garantía de tu bendición en nuestras vidas. Bendice a cada familia, Señor, que nos está viendo, a cada familia que está en la iglesia, a cada familia, Señor, que está atravesando por luchas, por pruebas, por dificultades. A todos aquellos de mis hermanos que tal vez no les tenemos tan cerca, Señor, para estrecharle su mano y decirle ánimo, adelante. Pero, hermano, gracias, Señor, porque a través de este medio podemos decirles: hermanos, sigan adelante. Bendice, Señor, tu palabra. Habla a nuestro corazón por ella una vez más y enséñanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Hermanos, Dios a través de su palabra nos ha mostrado su gran amor, y una y otra vez y de muy diferentes maneras. A través de los siglos, Dios por su palabra nos declara abierta y claramente muchas evidencias de este gran amor. Aún hasta nuestros días, hermanos, Dios nos sigue mostrando cada día cómo es que Él nos ama. Por unos cuantos minutos vamos a contemplar, hermanos, en la palabra de Dios algunas características que este gran amor de Dios, hermanos, ha tenido para con nosotros. Dios en su palabra nos lo describe, y yo quiero que usted y yo lo contemplemos, hermanos, juntos,
para disfrutar y de igual manera para motivarnos. En primer lugar, yo creo que la característica predominante, en primer lugar, del amor de Dios hacia nosotros, hacia sus hijos, es que es un amor eterno. Dice Efesios, donde leímos, hermanos, que versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, todavía no existía el universo, todavía no existía nada, hermanos, nada de lo creado existía, y en la mente de Dios y en el corazón de Dios ya estábamos nosotros ahí, hermanos, como un hecho en el amor de Dios. Dice Jeremías capítulo 31 versículo 3, hermanos, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, con amor eterno, o sea, el amor de Dios ha sido para nosotros desde el principio de los días y hasta siempre, hermanos. O sea, desde la eternidad y hasta la eternidad, el amor de Dios, hermanos, ha sido para nosotros. El amor de Dios ha sido algo especial, porque dice su palabra que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, según lo que vemos aquí en Efesios capítulo número 1, versículo número 4. Hermanos, verdaderamente nuestra vida es muy breve, según dice Santiago 4, versículo 14, que nuestra vida es como la neblina, que se aparece por un poquito de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida. Pero el amor de Dios es eterno, hermanos. Sin embargo, el amor de Dios por cada uno de nosotros es eterno. Usted y yo no sabemos, hermanos, qué va a pasar el día de mañana. Dice Proverbios 27:1: no te jactes del día de mañana, porque tú no sabes qué va a dar de sí el día. Sin embargo, nosotros sabemos que en el eterno amor de Dios, Él ya tiene propuesto, provisto y dispuesto, hermanos, lo que ha de ser de nosotros y para nosotros. Porque en el amor eterno de Dios, hermanos, usted y yo estamos bajo su abrigo, bajo su cobijo, bajo su bendición, bajo su auxilio, bajo su guianza. Ahora, algo que tenemos que considerar también, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, ese amor de Dios tan grande y tan único, hermanos, es un amor que todavía hasta hoy en día se hace manifiesto. Dice su palabra, el Señor Jesucristo lo expresaba ahí en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 5, hermanos, en el capítulo 5, en el versículo número 45, donde el Señor dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, el amor de Dios, hermano, es sin acepción. O sea, Dios nos ama a usted y a mí como sus hijos de una manera particular y especial, pero también nos amó cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía no éramos sus hijos, y nos amó de una forma tan especial y tan única que, hermanos, nosotros tenemos que considerar ese amor eterno de Dios por nosotros. En segundo lugar, yo quiero mostrarle a través de la palabra de Dios que el amor de Dios no solamente es eterno, hermanos. El amor de Dios es incondicional. Dice Efesios capítulo número 1, versículo 5, que en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, eso quiere decir porque Él quiso, porque a Él le plació, porque a Él le agradó, hermanos, salvarnos a nosotros. Tal vez a nuestro alrededor pueda haber personas mucho mejores moralmente, puede haber personas mucho
mejor preparadas que nosotros intelectualmente. Puede haber, hermanos, tal vez alrededor de nosotros personas que, hermanos, tengan, no sé, quizás culturalmente estén superiores a nosotros, sean superiores a nosotros. Sin embargo, hermanos, de acuerdo a lo que dice su palabra, Él le amó a usted, Él me amó a mí, porque Él quiso amarme y por eso nos salvó. Dice el capítulo número 3 de Tito, hermanos, en los versículos 3 al 5, Tito 3, 3 al 5, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, de este entorno, de esta situación, hermanos, en verdad, por demás tremenda y terrible de maldad y de pecado, fue de donde Dios nos sacó. Hermano, todos nosotros sin excepción fuimos sacados por la misericordia de Dios de un entorno de pecado. Algunos envueltos en vicios, otros en mentiras, otros en promiscuidad, otros en ignorancia simplemente, en religiosidad, etc. Pero de ahí nos sacó el Señor. Dice Tito, siguiendo con la lectura del versículo 3 al 5, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, hermanos, no por nuestros méritos, simplemente, hermanos, nos salvó porque así le agradó a Él, porque Él quiso salvarnos, y es por eso que ahora usted y yo somos sus hijos. Ninguno lo merecemos, ninguno somos dignos de tan grande favor y de tan grande dicha. Ninguno, hermanos, ninguno de nosotros tenemos mérito alguno en disfrutar de este precioso y grande amor que ahora usted y yo disfrutamos, como lo es el amor de Dios. Pero, hermanos, es por el puro amor de Dios que ahora somos lo que somos. Dice Romanos capítulo 5, hermanos, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor no esperó, hermanos, a que nosotros cambiáramos nuestro rumbo. El Señor nos amó y nos rescató en medio de todos los hierros en los que nos encontrábamos, en medio de toda nuestra ignorancia, en medio de toda nuestra religiosidad, en medio de toda nuestra maldad. Él llegó a nuestra vida, hermanos, para que nosotros sintiéramos en verdad carga por nuestro pecado y arrepentimiento, y de esa manera el poder cumplir el propósito que tenía de borrar todos nuestros pecados, como dice Isaías 43:25. Dios mismo dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El salmista dice en el Salmo 103, en el versículo número 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y luego dice Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué tremendo, hermano, es el amor de Dios, y qué maravilloso.
simplemente porque a Él le plació, simplemente porque a Él le agradó tomarlo a usted, tomarme a mí, hermanos, limpiar nuestros pecados, borrar nuestros pecados, hacernos sus hijos, traernos a su gracia para disfrutar lo que ahora disfrutamos por puro amor. Qué bueno es Dios, hermanos, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios en verdad, y bendito sea su amor. Nosotros, hermanos, necesitamos meditar y considerar este gran amor que Dios ha tenido para con nosotros, ese amor eterno que Él tiene para con nosotros, ese amor incondicional, hermanos, que no está limitado a nuestros hechos, que no está limitado a nuestros deseos, que no está limitado a nuestros propósitos, que no está limitado, hermanos, a nuestros resultados. Simplemente es un amor que Dios tiene para con nosotros, porque Él se lo ha propuesto en sí mismo, de amarnos, hermanos, porque Él así lo ha designado. ¿Sabe, hermano? La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra algo más en cuanto al amor de Dios. Dice el versículo número 11 de Efesios, aquí como le estamos leyendo en el capítulo número 1, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, nosotros en Cristo no hay ningún hijo de Dios pobre. Pobre del hijo de Dios que se sienta pobre, miserable de él. Sí. Pero en Cristo no hay miseria, hermanos. En Cristo no hay pobreza, porque en Él nosotros tenemos la herencia de todo, hermanos. El apóstol Pablo decía: todo es vuestro. O sea, por amor a nosotros, hermanos, Dios lo dio todo. Y por lo tanto, por amor a nosotros, Él lo suple todo, hermanos. Dice Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Déjenme le explico esto de unigénito. Unigénito quiere decir el único que Él tenía. O sea, Dios lo entregó todo, hermanos. Porque de tal manera amó Dios, póngale su nombre. Porque de tal manera amó Dios a José Castro, porque de tal manera le amó Dios a usted, que Dios lo dio todo. En ese gran amor, hermanos, en ese perfecto amor, en ese completo amor, Dios lo entregó todo. Dios lo dio todo. Dice el apóstol Juan, hermanos, el apóstol del amor, el discípulo amado, a quien le llamaban. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan 4, 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y luego Él aclara esto: para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Hermano, ¿por qué lo dio todo? En eso que Él entregó todo, junto con Cristo, nos entregó toda la suficiencia para nuestras vidas, en todos los aspectos, tanto aquí como para la eternidad. Pero usted y yo necesitamos asimilarlo, no solamente saberlo. No, sí, pastor, yo sé que buscar primero el reino de Dios, su justicia, y todo va a ser añadido, sí. ¿Y de qué te sirve que lo sepas si no lo crees? ¿Y de qué te sirve que lo recites si verdaderamente tienes duda en tu propia vida? Dice aquí: el amor de Dios se mostró para con nosotros cuando Dios dio a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. Hermano, nuestra vida es mucho más que comida y bebida. Nuestra vida es mucho más de lo que andamos buscando para llevarnos al vientre.
Nuestra vida es mucho más, hermano, de lo que podemos ponernos encima. Nuestra vida es mucho más, pero mucho más allá, hermano, de lo que nosotros podemos palpar, ver, sentir. En esto consiste el amor, dice Juan en primera de Juan 4, 9 y 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y reitera y declara y confirma y afirma. Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, le digo una cosa. Si lo único que hubiera hecho Dios por mí, o por usted, o por todos nosotros, o por toda la humanidad, el Señor, a través de Cristo, hubiera sido solamente limpiar y lavar nuestros pecados, y no nos diera nada más que eso, con eso, hermano, sería suficiente para vivir agradecidos por toda la eternidad nosotros. Pero no es así. No solamente nos dio el perdón de nuestros pecados, no solamente nos dio la garantía y la seguridad de un lugar con Él, no solamente nos heredó, hermanos, para que vivamos confiados y en la esperanza de saber que al morir iremos a su presencia. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todo es todo, hermano. Todo es todo. O sea, no es a veces, no es siempre, no es poquito, no es todo. Todas las cosas. Mire, para empezar nos entregó por amor todas las riquezas de la vida. En esta vida, hermano, no hay un ser humano más rico que un cristiano. Pero un cristiano que lo reconoce delante de Dios. Y que se considera rico, hermano, no por el zapato que trae, ni por el billete que trae, ni por la camisa que usa. Se considera rico porque el que tiene a Dios entiende y sabe que con Él lo tenemos todo, hermanos. Dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué tremenda paradoja hoy uno mira en la vida, hermanos, de mucha gente que anuncia el nombre de aquel que no tenía dónde recostar su cabeza y que se la pasa de avión en avión y que se la pasa simplemente, hermanos, en una vida por demás de desparpajo. Pero esa no es la riqueza que Dios nos ofrece. Ese no es el tesoro escondido de la gracia de Dios. Él nos entregó por amor las riquezas de la vida, hermanos, que precisamente nos enseña su palabra. Dice Efesios 2, 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué bonito, hermano, es entender esto. En Cristo yo lo tengo todo, verdaderamente todo, porque Él me ha entregado, hermano, las riquezas
de la vida. Y Él, para que yo las pueda considerar, tengo que darme cuenta quién soy yo y qué tengo de Él. Hermano, mientras un cristiano no se detenga en su vida a considerar quién es Dios para él, va a estar en su vida siempre dándose topes, caminando con los ojos cerrados, tropezando en los mismos hierros, batallando con los mismos conflictos, viviendo siempre en las mismas dudas, hermano, envuelto siempre en los mismos temores y, hermano, siempre con la incertidumbre de saber, ¿y mañana? ¿Y mañana? Hermano, Dios dice, basta cada día su propio mal. Hoy es el día que nos dio el Señor, por tanto nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Dice la Escritura, hermanos, que Él nos lo entregó todo y nos lo dio todo, nos dio todas sus riquezas, pero también por amor Él nos guía cada día hacia lo mejor, hermanos. El salmista decía en Salmo 23, versículo 3, me guiará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hermano, es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro diario vivir que Dios va guiando nuestra vida hacia lo que Él ha preparado para nosotros. Recuerde lo que el mismo apóstol Pablo decía ahí en Efesios capítulo 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, todo lo mejor de esta vida ya está preparado para cada uno de nosotros como sus hijos. Hermano, Dios tiene lo mejor para nosotros, pero nosotros debemos de permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos dirija día a día hacia lo que Dios tiene para nosotros. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pretendo, no es lo que yo anhelo, no es lo que a mí me conviene, no es lo que Dios tiene para mí, lo que es mejor para mí. Y hermano, yo lo voy a disfrutar y voy a ser feliz. Y qué precioso es esto, entenderlo, vivirlo, aceptarlo, reconocerlo, disfrutarlo. Pero para ello, hermano, usted y yo tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe a discernir en nuestro diario vivir. Como aquel hombre preguntaba en una ocasión, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es decirle a Dios, Señor, quiero hacer esto, apruébamelo. Sino es por el contrario, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? El salmista en el Salmo 25, hermanos, en los versículos 8 al 12 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y eso es verdad, hermano. Espera en silencio. A veces tienes que detenerte. A veces tienes que pedirle a Dios que sea Él el que te conduzca mejor y no tu propio interés, y no tu propio propósito, y no tu propio deseo, y no tu propia conveniencia, y no tu... Hermano, ¿cuántas veces te has topado con la misma piedra? ¿Cuántas veces has sido descubierto en tu propia maldad? ¿Cuántas veces, hermano, tú mismo te has dado cuenta que estás equivocado, equivocada?
y te prometes y le prometes a Dios, Señor, ahora sí voy a empezar, ahora sí voy a agarrar vuelo, Señor, ahora sí voy. Y Dios dice desde el cielo, cuando tú quieras, mijo, cuando tú quieras, mija, nomás dame la mano y yo te voy a enseñar el camino. ¿A quién dice aquí el versículo? Él enseñará a los pecadores el camino. Y Él te va a perdonar tu pecado, dice, también perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Cómo anda, hermano, su vida ahorita con Dios, honestamente, en cuanto al reconocimiento del amor de Dios para su vida? ¿Usted cree que Dios es capaz de darle todo lo que usted necesita en su vida? ¿O usted piensa que usted tiene que esforzarse porque si no, no va a conseguir nada? Esfuércese en la gracia, esfuércese en servirle a Dios, esfuércese en lo que vale la pena esforzarse. Todo lo demás es vanidad y es basura, hermanos, que a final de cuentas lo único que va a cargar son lágrimas, tristeza y dolor para nuestras vidas. De lo que nunca nos vamos a lamentar es de buscar a Dios y de servirle. Por dejarlo, por ignorarlo. De eso, hermano, siempre va a venir consecuencia en nuestra vida. El salmista en el Salmo 16, en el versículo número 11, decía: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, qué tremendo es uno poder darse cuenta que en el Señor, como le dije desde un principio, hablando de este punto, donde Él nos entregó todas las cosas, no hay pobreza, hermano, no hay miseria, no, aunque traigan mi bolsa vacía, hermano, aunque la alacena, como decía Habacuc, aunque no haya ovejas en los corrales, aunque, hermanos, los labrados no den mantenimiento, aunque, hermanos, las vacas no den leche, aunque, hermano, lo que está diciendo es que aunque no haya fruto en la labor, aunque no haya nada de qué comer, aunque yo esté completamente quebrado, hermano, con todo, dice, yo me alegraré y me gozaré en mi Dios. ¿Por qué? Porque en Él lo tengo todo, hermano. Porque en Él lo tengo todo y lo voy a seguir teniendo todo. A mí me llama la atención, hermano, esto que es lo más precioso que a final de cuentas usted y yo tenemos de parte de Dios. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 21, oiga esto, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, un cristiano en esta vida puede perder todo. Puede perder su salud, puede perder sus bienes, puede perder su familia, pero cuando un cristiano pierde su confianza en Dios, entonces sí, miserable de él. Entonces sí, ya no tiene riqueza. Entonces sí, ya no tiene cabeza. Entonces sí, ya no tiene, hermanos, en esta vida más que simplemente lágrima, dolor y tristeza. Dice el apóstol Pedro: acuérdate
Acuérdate que tú eres un hijo de Dios. Acuérdate que tu alma tiene un valor muy alto. Pero acuérdate sobre todo que a través del sacrificio de Cristo tú creíste en Él. No desmayes, que tu fe y tu esperanza sea en Dios. Hermano, ¿hacia dónde apunta su fe en esos momentos de dificultad? ¿Hacia dónde, hermano? ¿Hacia una vacuna? ¿Hacia un cubrebocas? ¿Hacia no ir, hermano, a donde están los hijos de Dios porque se puede contagiar? ¿A dónde apunta su fe? Ahora yo le digo a usted, hermano, sea prudente. Si usted ya sabe que está contagiado de COVID, cuídese y cuídenos a nosotros. Por favor, manténgase al margen. Siga los requerimientos médicos establecidos por el bien suyo y por el bien de su familia, de los que usted dice que ama, y por amor de nosotros. Se lo pido, se lo suplico, si me lo puede aceptar. Quiero concluir con esto, hermanos. Yo creo que ninguno podemos tener alguna duda del gran amor que Dios ha tenido y aún tiene por nosotros. La pregunta para finalizar este mensaje podría ser: ¿qué tanto ama usted a Dios, hermano? ¿Qué tanto amo yo a Dios? Esto nos lleva a un pasaje, hermanos, en el Evangelio según San Juan, cuando el Señor acababa de resucitar. Y hermanos, el tremendo Pedro, el apóstol, quien fue desafiado muchas veces por Cristo, aquí una vez más, dice la Escritura en Juan capítulo 21, versículos 15 al 19: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y no nada más era ¿me amas? Era ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Hermano, amas, hermana, amas a Dios. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu comodidad? ¿Estás dispuesta a renunciar a tus ideas equivocadas, que sabes bien que estás equivocado, que estás equivocada en tus conceptos, y humillarte a Dios de una vez por todas para buscarlo? Con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón sincero. ¿Estás dispuesto a pagar el precio del amor a Dios? Dios no te pide nada, Él ya te lo dio todo. Pero ¿no te gustaría corresponder? ¿Me amas? Te pregunta el Señor a ti: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas?
¿qué le responderías tú al Señor directamente? Juan decía esto, hermanos. El Señor Jesucristo le había enseñado al apóstol Juan muchas cosas, hermanos. Y en Primera de Juan, Él nos recuerda. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículos 3 al 4, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mismo apóstol Juan decía en Primera de Juan capítulo 4, versículos 16 al 19: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Sabes por qué tienes miedo a comprometerte con Dios, hermano, hermana? Serle fiel. ¿Sabes por qué tienes miedo? Porque estás claudicando en el amor a Dios. Porque no te has decidido amar a Dios como Él quiere que le ames, como Él espera que le ames, como Él merece que le ames. Y muchas veces es más fácil renunciar a Dios porque Él no dice nada, porque su amor es incondicional, porque su amor es eterno, porque dicen algunos, porque aún siendo infieles, Él permanece fiel. Y por esa razón, a veces es tan fácil simplemente poner de lado ese gran amor que Él ha mostrado para con nosotros. Finalmente, hermano, quiero recordarte unas palabras que el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículos 10 al 11. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Él dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermano, cuando tú alcanzas a vislumbrar el gran amor de Dios, y yo no digo que lo alcances a entender, porque yo creo que lo vamos a entender hasta que estemos en el cielo. Yo creo, como Pablo dice, no vamos a alcanzar a comprender la gran dimensión de su anchura y de su altura, y hermano, de ese gran amor que Dios ha tenido para con nosotros, hasta que estemos en su presencia, porque aquí nuestro entendimiento es bien finito. Pero lo que sí podemos alcanzar a disfrutar es el gozo de poder contemplar ese amor manifestado por nosotros al corresponder, tal vez con falta de humildad, tal vez, hermano, en medio de muchos hierros y en nuestras imperfecciones, en todas nuestras faltas, pero al decirle: Señor, aquí estoy, te amo, te amo. El Señor te pregunta: ¿me amas? ¿No? Tú tienes la respuesta. Las palabras se las lleva el viento, hermanos. Los hechos son los que prevalecen. Y yo creo que las evidencias del amor de Dios están manifestadas en nuestra propia vida, porque Dios las ha sellado. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos ayude para valorar el gran amor que Dios ha tenido y aún tiene para con nosotros.
Dios les bendiga a todos, hermanos. Tengan una buena semana en lo que resta. Sigamos orando unos por otros, animándonos a seguir a nuestro Dios, a servirle, tratar de ser fieles en todo lo que está a nuestro alcance, hermanos. No deje usted de hablar de Cristo, de testificar, de hablarle a otros. No deje, hermano, de estar en el templo de acuerdo a su posibilidad. Si usted está sano, si usted está saludable, vaya, hermano, a oír la palabra de Dios. Preséntese en la casa de Dios. No tenga temor. Dios está con nosotros. Ahora, si usted tiene sus problemas de salud, usted sabe lo que tiene que hacer, hermano, en estos tiempos. Y le invito a que lo sigamos haciendo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, el domingo a las 11 de la mañana. Dios les guarde.